Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión correspondiente a la asignatura de Filosofía de la Educación. Ya estamos por terminar, perdón, ya estamos por terminar este parcial y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Permíteme compartirte pantalla. Ok, y vamos a dar inicio a nuestra clase número 5. Ok, es importante que ya hayas visto el tema de la cosmovisión. Por ahí te dejé en plataforma un apoyo filosófico para que podamos realizar y determinar algunos parámetros de la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver unos temas esenciales para el desarrollo de nuestra práctica pedagógica. ¿En qué sentido? En el entendimiento de que no todo es color de rosa. ¿A qué me refiero? No a que todo sea suave y realizado como a nosotros nos gustaría, sino a que no todo debe de ser visto como nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de cosmovisión y vamos a ver algunas conceptualizaciones respecto de este tema. ¿Qué es la cosmovisión? Es la visión del mundo, ojo, 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 es la visión del mundo en cuanto a la realidad que crea una sociedad en una determinada época o bajo una determinada cultura. Podríamos decir que también es una manera de ver e interpretar el mundo. ¿De acuerdo a qué? A una cultura, a una sociedad o a un grupo de personas. El término cosmovisión, permíteme voy tantito para ser más grande. El término cosmovisión proviene de un vocablo alemán y una disculpa de antemano porque no sé cómo se pronuncia, pero ok, es Weltanschauung, Weltanschauung, creo, formado por otros dos términos, Welt, que es un mundo, y Anschauung, que significa observar o mirar. Es decir, de acuerdo a Wilhelm Dilthey, en su libro Introducción a las Ciencias Humanas, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Dilthey sostenía que la experiencia de cada ser, ojo, Dilthey sostenía que la experiencia de cada ser tenía su origen en el conjunto de principios y valores que tenía la sociedad donde se formó. También afirmaba que todas las relaciones, sensaciones y emociones que habían sido experimentadas en ese mismo ambiente iban a determinar en un futuro la cosmovisión individual de esa persona. Es decir, de acuerdo a Wilhelm Dilthey, que estamos supeditados a qué es lo que puede pasar en un futuro de acuerdo a cómo percibamos la realidad. Y la manera en que nosotros percibimos la realidad está supeditada a los factores intrínsecos y extrínsecos que determinan qué es para nosotros lo tangente, lo real, lo existente, lo políticamente correcto, lo incorrecto, el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, Dilthey propone tres tipos de Weltanschauung. Tres maneras de ver la cosmovisión o de ver el mundo. ¿Ok? Se los dejo para la clase en vivo. ¿Ok? Primero, el naturalismo. ¿Ok? Es una forma de ver el mundo. Donde el ser humano se puede ver a sí mismo como un objeto que la naturaleza determina, como parte de ella. Por otro lado está el idealismo de la libertad, donde el ser humano es consciente de que está separado de la naturaleza y de los demás seres vivos, porque tiene la capacidad de pensar y elegir de acuerdo a un libre albedrío. Por último está el idealismo objetivo, en donde el ser humano toma conciencia de su armonía con la naturaleza. O sea que anota, esto es importante, te dejo para que le saques captura de pantalla.
Ok, tres tipos de formas de ver la vida según William Diltsey: el naturalismo, el idealismo de la libertad y el idealismo objetivo. Anótalos porque en la evaluación seguramente vamos a requerir de este conocimiento. Eh, lo anterior, estas tres formas de ver el mundo están compuestas por distintas percepciones o conceptualizaciones, ¿ok? Es decir, son valoraciones que un individuo hace o tiene sobre su entorno. A partir de estas cosmovisiones o estas formas de ver o entender el mundo, cada individuo interpreta el contexto en el que está inserto o en el que se desarrolla. Es también a partir de esta forma de ver la vida o el mundo que van a elaborar sus propias definiciones de las cuestiones diarias de todo ser humano, sobre términos como ayuda, como política, como familia, entre otros. Podemos decir que la cosmovisión entonces es integral y general. ¿Ok? Damos paso a la siguiente diapositiva. Continuando con esta parte de las conceptualizaciones de la cosmovisión, podemos entender que el papel de la educación en la cosmovisión es importante. ¿Cuál sería el papel de la educación en la cosmovisión? Bueno, vamos a revisar esta diapositiva y ahorita vamos a dar un claro ejemplo y un análisis situacional. La cosmovisión al mismo tiempo depende de las relaciones sociales que ese individuo haya tenido, ya que el ser humano es un ser social y no puede criarse o crecer alejado de un ambiente así, de un ambiente social. La educación, por ejemplo, es una actividad social y ahí ya empata, ¿no? De entrada, en la diapositiva anterior y en esta nos dicen que el ser humano está, ¿cómo decirlo?, inmerso eh, en una manera de observar el mundo que es la forma humana, de acuerdo al libre albedrío. La educación, por ejemplo, es una actividad social necesaria e importante en la vida de todo niño. Se ha comprobado que las personas que viven aisladas, como esos casos famosos donde aparecen niños que se habían perdido en la selva muchos años, no desarrollan muchas habilidades. Es como si se atrofiara ese sentido o esas habilidades por la falta de práctica y aprendizaje. Ay, seguimos. Oye. Al mismo tiempo, quienes reciben una escasa o mala educación limitan su cosmovisión porque no pueden asimilar una gran cantidad de conocimientos necesarios acerca de su entorno o de otros temas importantes. Ejemplo, desconocer la situación política o económica del propio país hace que no podamos ver la totalidad del entorno en el que viven o que directamente no la comprendan. Y por eso no pueden generar una idea general del entorno. Pareciera que vivimos encapsulados en una manera de ver y de pensar y que suceden casos como el de, no, pero a mí no me afecta que suba el dólar porque yo gasto en pesos mexicanos, si ustedes lo recuerdan. Ok, los sistemas religiosos de creencias filosóficos y políticos pueden llegar a contar como cosmovisiones porque le brindan al individuo un marco dentro, pues sí, del cual se pueda ubicar, del cual, más que ubicarse, del cual se sienta parte, que pueda generar contenido a partir de él. Dentro de ellos, de estas cosmovisiones, se elaboran leyes y quienes se sienten identificados con ellas se unen a dichos sistemas. Podríamos decir que el budismo o el socialismo tienen su propia forma de ver la vida, su propia cosmovisión. Ahora, atentos aquí, me voy para que les saquen captura de pantalla.
Ok, atentos. Las cosmovisiones. Ay, se cambió, perdón. Las cosmovisiones se resisten al cambio. Anoten eso, es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo si vamos a ejercer una función docente, directiva, eh, administrativa. Las cosmovisiones se resisten al cambio. Con el paso del tiempo, pues mmm, van echando raíces en las personas, los grupos, los equipos de trabajo. Son complejas de entender para los que no comparten ciertas cuestiones por ser totalmente ajenos a esa cultura. Si recordamos en un inicio en las clases, cultura son todas aquellas costumbres, tradiciones, hábitos, valores y creencias transmitidas de una generación mayor a una generación menor a través de la educación. Como bien sucede en el Islam, para quienes son del lado occidental del planeta, pues en la parte contraria, pues alguno vería mal, ¿no? Estas formas conductuales de dirigirse por la vida, ¿no? Esta manera de entender el mundo. Estas pueden contener pensamientos que sean contradictorios entre sí, pero ni aún eso los invalidaría. El hecho de que alguien diga que eso no se debe de hacer porque en su planeta, en su país, en su religión, sus costumbres, tradiciones no se estila, no se realiza, no quiere decir que sean incorrectos. Cuando una cosmovisión se establece a la fuerza y de forma autoritaria, se habla del fundamentalismo. Es decir, que estamos tratando de justificar el por qué mi cosmovisión es la verdadera o es mejor que la tuya y por ende esa se debe de aplicar. Ahora, ay, me fui. Vamos a hablar en esta diapositiva de una situación. Sácale captura. Los famosos Los famosos lingüistas y antropólogos Sapir y Leavenworth consideran que el idioma materno no es una barrera simbólica que puede o no permitir que un individuo perciba diversos aspectos de la realidad que existen dentro de lo lingüístico. Es así como los esquimales ven y entienden sobre diferentes tipos de nieve y de hielo, y alguien ajeno a ese contexto no puede ni entenderlo ni percibirlo más que como la misma cosa, un tipo de hielo y una clase de nieve. Ok, ejemplo, de manera personal, yo disfruto mucho del rock de los 60s, 70s, 80s, de los 60s en adelante. Bueno, de todo el rock en general. Este movimiento no es mexicano, sí hubo un movimiento en México, pero no a la altura del que hubo en Inglaterra o en Estados Unidos. Sin embargo, el que una persona se pueda adentrar a esta cosmovisión le permite disfrutar de las riquezas, de las ventajas de este tipo de cosmovisión. En literatura el término Weltanschauung es muy usado para hablar de cosmovisión. Algunos escritores lo prefieren porque afirman que el idioma alemán tiene muchas más palabras, perdón, para referirse a lo abstracto o lo filosófico en comparación con el idioma español. Justamente a partir de la literatura, en una época cualquiera, perteneciente a un autor que está inserto en una cultura determinada, se puede conocer la cosmovisión de esa época. Por ejemplo, si queremos hablar de poemas góticos, hay un referente, conocido como El Cuervo, como Edgar Allan Poe.
¿sí? Y a partir del estudio de Edgar Allan Poe, a partir del estudio del autor, vamos a entender más el movimiento y vamos a entender más este tipo de género literario que nos va a hacer lo que ya platicábamos, nos va a hacer apreciar las riquezas de este movimiento, independientemente de la cosmovisión que profesemos o que adoptemos. Puede decirse entonces que una religión, una ideología, un sistema filosófico, una doctrina política, forman cosmovisiones, ya que aportan un marco interpretativo para interactuar con la realidad y desarrollar ciertos patrones que tienen que ver con la ética y la moral. Como ya lo comentamos, el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, el humanismo y el marxismo pueden ser considerados como cosmovisiones, como maneras de entender, ver u observar la vida y la realidad. Aquellos que intentan imponer su cosmovisión por la fuerza y no aceptan la disidencia son conocidos como fundamentalistas. Ya dimos un ejemplo de lo anterior. Ahora, vamos a regresar un poquito aquí a la diapositiva. Un poquito nada más porque quiero que lo retomemos en clase. ¿Cuál es el papel de la educación? Te voy a dar unos segundos para que leas la diapositiva y generes una opinión pedagógica al respecto. Ok, vamos a cerrar. ¿Cuál es el papel de la cosmovisión en la educación? En sí, la educación de manera natural tiene una cosmovisión. Nosotros como pedagogos, como filósofos de la educación, no podemos salirnos del script de lo que el deber ser debería de ejecutarse. ¿A qué me refiero? La cosmovisión pedagógica no, de la educación no es la misma cosmovisión que tiene la psicología en cuanto a la educación. Tampoco es la cosmovisión administrativa no es la misma forma de ver la educación. La cosmovisión que tiene la ingeniería con respecto a la educación no es la misma y la cosmovisión que tiene el derecho con respecto a la educación no es la misma. Son formas de ver o entender la realidad o el mundo. Entonces, eso ahí te lo dejo para que puedas ir construyendo un poquito más de tu opinión. Ahora, saca el screenshot y vamos a ver la correlación del sujeto y del objeto en la actividad educativa.
Ojo aquí, ¿eh? Uy, 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 uy. Vamos a entender la correlación, es decir, una relación en conjunto del sujeto y del objeto en la actividad educativa. Vamos a ir definiendo para irlo platicando ahorita en la clase. Se entiende por sujeto, a ver, anótenlo, perdón. Se entiende por sujeto a un ser dotado de conciencia. Conciencia. ¿Ok? Un sujeto es un ser dotado de conciencia y de voluntad. Ejemplo, este rollo de papel es un ser dotado de conciencia y de voluntad. No, un sujeto, además de ser dotado de conciencia y de voluntad, está opuesto a un objeto exterior que el primero trata de conocer y sobre el cual actúa. Es decir, este sería un objeto y yo podría ser el sujeto dotado de conciencia y de voluntad con la intención de tratar de conocer este objeto, este rollo de papel. Atentos y anoten, no hay objeto sin sujeto. Repito, no hay objeto, no hay objeto sin sujeto, negando así la existencia del mundo exterior al margen e independientemente de la conciencia, de acuerdo a una cosmovisión. El materialismo dialéctico, por su parte, afirma la independencia del objeto respecto al sujeto, la imposibilidad de la conciencia al margen de la materia. Es decir, nosotros no podemos decir que esto no existe solo porque nosotros no podemos verlo, o todo lo contrario. ¿Sí? Sin embargo, el sujeto no contempla pasivamente el mundo objetivo, sino que actúa prácticamente sobre él, transformándolo y transformándose él mismo. Es decir, a medida que nosotros vamos analizando o escaneando o estudiando objetos, no lo hacemos a través de una manera particular, sino que nos vamos moviendo a través de objetos y es así como vamos entendiendo la relación entre nosotros y los objetos que vamos estudiando. El materialismo dialéctico muestra el vínculo y la acción recíproca entre el sujeto y el objeto, y que este último es la base de la integración. En un principio, por ejemplo, dice la diapositiva y dice este artículo, Aristóteles mencionaba lo siguiente: el sujeto, aquella persona consciente y dotada de voluntad, se concebía como portador de algunas propiedades, de algunos estados y de algunas acciones. En este sentido, era idéntico al concepto de sustancia, es decir, eran símiles o similares. Dicho sentido del término sujeto se conserva hasta nuestros días. Sin embargo, a partir del siglo XVII, el concepto de sujeto, lo mismo que el concepto de objeto, los cuales son correlativos, empezaron a emplearse ante todo en un sentido nociológico, es decir, de conocimiento. Por sujeto hoy se entiende al hombre que obra y conoce activamente, que está dotado de conciencia y de voluntad. Anótale, porque es un tema de evaluación. ¿Ok? Repito, por sujeto hoy, hoy se entiende al hombre que obra y conoce activamente, que está dotado de conciencia y de voluntad. Por objeto, aquello dado en el conocimiento o aquello hacia lo que está orientada la actividad cognoscente u otra actividad del sujeto. Es decir, el sujeto es aquella persona consciente y que tiene voluntad para realizar actividades, y el objeto
es aquello que genera conocimiento o que genera un estudio que desarrolla procesos superiores del conocimiento de un sujeto. Ahora, seguimos con las conceptualizaciones del sujeto y del objeto. ¿Qué vamos a entender por el sujeto? Se trata también de una persona que conoce, que está en ese proceso de conocer. Se llama también sujeto cognoscente, que está conociendo, es decir, que está observando y está desarrollando procesos inferiores o superiores del pensamiento a partir del estudio cognoscente. Es el que capta algo, el que se posesiona con su mente de las características de un ser o de un objeto. Las facultades cognitivas entran a través de los sentidos. Y estos últimos dan origen a estos procesos inferiores y superiores del pensamiento. Posibilitan que haya alguien que se dé cuenta de lo que pasa alrededor de él. Ese centro de conocimiento es lo que ya platicamos y ya conocemos como el sujeto cognoscente. Entonces, ¿qué será el objeto? Vamos a definirlo de algo real. El objeto es la cosa o persona conocida. Siempre el sujeto conoce un objeto. El acto de conocer une estos elementos, el sujeto y el objeto, de tal manera que la cosa conocida no se llamaría objeto si no fuera porque es conocida. Y del mismo modo, la persona que conoce se llama sujeto por el hecho de conocer a un objeto. En esta correlación cognoscitiva, el sujeto se modifica durante el acto de conocimiento y en cambio el objeto queda tal cual. Y esa es la correlación que existe entre el sujeto y el objeto. Para terminar, en nuestra clase en vivo platicamos un poquito de esto, de la cosmovisión, y nos vemos en unos minutos más. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer compartir contigo en una clase.